Muy buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias, José Luis. A ver, ¿cómo entender, cómo medir positivo, negativo este acuerdo que finalmente, déjame decirlo así, salió en nombre de México en medio de una gran reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Los tuvo ahí un buen rato deliberando cómo salir del problema. Bueno, básicamente a mí me parece que para México esto tiene claroscuros. En primera instancia, por el hecho de que el recorte de la producción de petróleo llega en un muy mal momento para el país. Ya los precriterios de política económica en México habían planteado una reducción de lo que originalmente se había presupuestado para este año, una reducción de 100,000 barriles. Hoy lo que estamos viendo con esto es una nueva reducción, un nuevo compromiso del gobierno mexicano de disminuir la producción de petróleo, y en conjunto mis estimaciones lo que plantean es que a través de la caída del precio del petróleo, que no repuntó significativamente por estos anuncios, y los dos recortes, tanto el de precriterios más este acuerdo, en esencia el gobierno va a dejar de recibir cerca de 400,000 millones de pesos, cifra que no es menor. En segunda instancia y bajo otra arista, evidentemente que las discrepancias que se dieron en función de cómo se manejó tanto en la reunión por parte de la secretaria de Energía como este acuerdo que el propio presidente Trump pues nos está planteando, México después tendrá que resarcir o tendrá que pagar de alguna manera este apoyo, pues evidentemente que deja la duda de exactamente qué es el compromiso que se tuvo, porque además de recibir menos ingresos ahorita, pues pareciera que en algún momento tendremos que ajustar cuentas con el gobierno de Estados Unidos. Doctor de la Cruz Gallegos, te saluda Raúl Frías. Oye, a ver, la ruta que el gobierno mexicano ha venido tomando es, bueno, volver, recuperar la presencia de México en la extracción de petróleo y también meternos al tema de la refinación. Sí, pero todos estos altibajos del precio del petróleo y este conflicto que se genera entre Rusia y Arabia Saudita y que logra pues que el precio del petróleo caiga, ¿sí?, ¿nos está conviniendo o no le conviene a México? Hay quien dice que además de la carga fiscal, ¿sí?, el costo de la producción de la mezcla mexicana ya es menor de lo que de alguna forma se puede vender. Bueno, sin lugar a dudas que ahorita el hecho de que la disminución del precio lo haya llevado básicamente a su costo promedio, evidentemente que para el gobierno mexicano lo deja sin utilidades, digamos, de extraer esto. Me parece que en el corto plazo se tiene que seguir extrayendo petróleo, porque al final del día es una infraestructura que no se puede parar fácilmente. Yo creo que no se debe de parar y que le da flujo económico, al menos no el esperado, pero sí le da un flujo financiero a la empresa para mantener sus gastos. No obstante, es evidente que al final del día y estructuralmente México va a tener que repensar su estrategia energética, porque estos bajos precios del petróleo van a permanecer al menos lo que resta del año, y en tanto la recesión económica permanezca también en el mundo. A ver, José Luis, regresando al tema con el que arrancábamos propiamente, ¿qué podríamos esperar de Estados Unidos, de esta, déjame decirlo así, generosidad en torno a entrarle con 250,000 barriles, ¿sí?, en apoyo de México? ¿Qué gana Estados Unidos? ¿Qué gana México? ¿O quién pierde? Pues mira, ahí habría que recordar una frase muy célebre que es útil en estos momentos: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Evidentemente que lo que esto plantea, viéndolo como normalmente ocurre en la política exterior de Estados Unidos, es que me parece que hay una buena comunicación entre ambos gobiernos. Yo creo que eso es innegable. Sin embargo, también lo que estamos viendo es de que el interés de Estados Unidos prevalece en esta situación, y evidentemente seguro que esto tiene algo que ver con lo que se ha negociado con el TEMEC, lo que se verá con su implementación, este intento de la recaptura de manufacturas que Estados Unidos quiere hacer y que está generando presiones, por ejemplo, en el sector automotriz, y
y en ese sentido me parece que al final del día Estados Unidos, junto con el tema migratorio, por no dejar de lado uno muy importante, me parece que esto va a formar parte de esta compleja agenda en donde México de alguna manera ha ido cediendo terreno frente a los norteamericanos. Un escenario complejo, doctor, un escenario porque de por sí ya estaba la economía en México detenida, ahora con esta baja y con esta pandemia enfrente y con la crisis económica complicado, ¿no? Mira, justamente en estos momentos estoy haciendo pronósticos de varios sectores de la economía mexicana. No hay manera de evitar una recesión profunda y lo que vamos a ver en los meses por venir, sobre todo las cifras de abril y mayo, van a ser caídas de doble dígito en sectores industriales muy importantes, pero también en la parte de servicios. En este sentido, lo mencionas muy bien. La economía de México ya era una economía enferma antes de esto. El sector industrial tenía 17 meses ya de caídas consecutivas, contando la de febrero, es decir, antes del coronavirus, y sobre eso ya se requería un programa emergente de rescate económico, un programa que nos está dando por diversas situaciones, restricciones financieras del gobierno que están aumentando, pero también por divisiones ideológicas respecto al sector privado. Entonces, en ese sentido, sí es un momento complejo. Lamentablemente, la crisis va a ser fuerte. Ya tenemos las primeras cifras de empleo que adelantaron las propias autoridades. Casi 350,000 personas perdieron su trabajo en menos de un mes, y esa cifra es muy delicada porque muestra que esta recesión, que ya venía desde antes, se exacerbó con el coronavirus y ya ha llegado a la vida diaria de cientos de miles de mexicanos. Oye, José Luis, fíjate que me quedé pensando en este entorno. La organización pedía una reducción de 400,000 barriles diarios. Luego le bajaron a 350,000 barriles en la idea de que México aceptara. Finalmente México dijo, no, yo nada más puedo 100,000 barriles y Estados Unidos lo ayuda. ¿Qué significa estos 100,000 barriles de petróleo que va a reducir México en un país que tiene una producción ya de por sí baja? Has tocado el dedo en la llaga. Hacia el final del día, en la parte de plataforma de exportación estamos vendiendo poco más de 1 millón de barriles al día. Es decir, si esta cifra la lleváramos a esa parte, pues es alrededor del 10%. Nuestra producción ahorita anda rondando el 1.800.000, 1.700.000, dependiendo un tanto las cifras de mes, pero básicamente esto representa entre 5 y 7%, un 7% de la producción total. Entonces, en ese sentido, para el gobierno es perder recursos, es perder varios miles de millones de pesos, tan solo entre los meses de mayo, junio, julio, sí podríamos estimar que esta pérdida va a superar sin mayor problemas los 6,000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, sí me parece que al final del día para el gobierno mexicano es apretarse el cinturón, porque si además vemos que esta contracción de la producción mexicana, que realmente es marginal a nivel mundial, junto con lo que hizo la OPEP, en realidad no alcanzan a recortar para compensar lo que el mundo dejó de comprar. El mundo dejó de comprar cerca del 30% de la producción total, la demanda cayó en ese 30%, y estos ajustes que se hicieron pues andan rondando por ahí un 15% de ese total. Es decir, al final del día, por eso los precios del petróleo no rebotaron, porque el mundo dejó de consumir masivamente petróleo. Déjame aprovechar que te tenemos aquí vía Skype en Mega Noticias TVC para hacerte una pregunta más. Con todo este entorno, José Luis, ¿esto podría obligar al gobierno del presidente López Obrador a cambiar los planes que tenía en México? Hablo concretamente del tema de Dos Bocas, principalmente del tema del Tren Maya, y ya no hablemos del aeropuerto internacional. Mira, si hablamos con cifras, el cálculo preliminar que tengo por estas cuestiones de la caída del precio del petróleo, los recortes que se han hecho, como mencionaba hace un momento, suman cerca de 400,000 millones de pesos, me parece, lo que se va a dejar de recibir en este 2020 de lo que se tenía presupuestado. Si a eso le agregamos el hecho de que viene una caída en la contribución tanto de impuestos sobre la renta, IVA e impuestos especiales, se está dejando de consumir tan solo diésel, por ejemplo, porque las empresas están parando.
me parece que el gobierno mexicano va a enfrentar una restricción de por lo menos 800,000 millones de pesos. ¿Esto qué implica? Tu pregunta es muy importante porque lo que vamos a ver es que el gobierno va a tener que escoger entre mantener el gasto social, mantener las inversiones y estos proyectos que para el presidente son muy importantes, para él son estratégicos. Entonces, en ese sentido, veremos esa elección y a mí me parece que el presidente va a intentar mantener lo que él considera es lo más importante de su gobierno. Doctor José Luis de la Cruz, te agradezco como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muy buenas noches. Como siempre, gracias. muchas Profunda, gracias. Adelante, Raúl. Sí, profunda recesión, ¿no? Profunda recesión, muy interesante lo que nos da el doctor José Luis de la Cruz. Bueno, pero vámonos.